Dios les bendiga en esta preciosa noche de lunes. Le damos gracias a Dios. Hoy es 11 de mayo, ¿verdad? ¿Es así? 11 de mayo del 2026. Le damos gracias a Dios por un día más que nos da, que nos permite, sobre todo, de estar aquí. De estar aquí dándote una palabra, de estar aquí compartiéndote algo de lo que Dios nos ha dado. Eso es bueno, fíjate, yo le oraba al Señor hace unos días y le decía, Señor, ahora que sigue, Señor, porque yo siempre le pido dirección a Dios para estos programas, siempre le digo, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? Y Él siempre me dirige y Él siempre nos da la palabra y nos manda. Él es el jefe, nosotros solamente somos administradores de Él. Así que le damos gloria y honra al Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da de estar enfrente de ti, enfrente de estas cámaras, en esta plataforma que las estamos usando para bendición. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de usar todos los medios que sean para llegar a todos los rincones, a aquellas personas que necesitan una palabra de aliento, una palabra que a lo mejor Dios les va a hablar a través de mi persona hoy. Así que le doy gracias a Dios porque es bueno y para siempre su misericordia. No importando lo que venga, siempre se van a levantar situaciones en contra, porque el que no quiere que nosotros prediquemos es el enemigo de las almas y se llama Satanás. Que el Señor lo reprenda. Él no quiere que el mensaje llegue a las personas, Él no quiere que las personas sean libertadas, porque Él es el padre de toda mentira. Y como lo estamos exhibiendo en cada palabra que damos, Él decide, o Él siempre trata de amedrentarnos y de sacarnos de la jugada. Pero el que está con nosotros, dice la Biblia, es más poderoso que el que está en el mundo. Así que estamos hoy en este programa transformando vidas a través de Jesús, del ministerio Las Calles para Cristo. Te saluda tu hermano, tu amigo Josué Ábalos, y le damos gracias a Dios, porque le damos gracias a Dios y a ti que tú estás ahí detrás de estas cámaras viendo este video, viendo este en vivo, que la verdad es de bendición. Gracias, porque hemos recibido muchos mensajes positivos, muchos mensajes que la verdad nos alientan a seguir adelante, nos alientan para seguir llevándote una palabra, para seguir trayendo personas que dan testimonio, y que los testimonios son poderosos. La semana pasada teníamos aquí a Adictos a Cristo. Es un ministerio que tiene poquito, 3 años, pero Dios ha hecho cosas grandes con ellos y sigue haciendo, y va a hacer, está abriendo puertas, porque ellos han decidido ponerse en las manos de Dios. Y cuando alguien decide ponerse en las manos de Dios, Dios empieza a abrir puertas poderosamente. Dios empieza a manifestar de una manera sobrenatural. Pero cuando decides levantarte de esa silla y hacer algo para el reino, es cuando Dios empieza a obrar. Así que si Dios te está incomodando para que vayas y salgas a la calle, o vayas y compartas una palabra por medio de la internet, por medio de donde sea, hazlo. Porque esa es la encomienda que nos dejó el Señor Jesucristo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la Biblia, mas el que no creyere será condenado. Así es como dice la Biblia. Entonces nosotros estamos cumpliendo con ese mandato de llevarte una palabra, de llegar a cada rincón. Si no podemos llegar a lo mejor por nuestros medios, lo hacemos por este medio, porque yo sé que este medio es de bendición. Le damos gracias a Radio Provisión Reynosa, a nuestro hermano Macario Sánchez, que él es el director del radio, que nos ha dado la oportunidad de estar compartiendo mensajes, que estar compartiendo los testimonios que muchos de mis hermanos han traído aquí, que han sido de gran bendición. Si Dios quiere, en estos días, primero Dios, en unas 2 semanas vamos a estar compartiendo una reseña de un poquito de todos los programas que hemos hecho desde que comenzamos, que ha sido de gran bendición. Y lo que sigue, porque vienen más testimonios, viene más gente que Dios ha transformado sus vidas, que Dios ha hecho cosas maravillosas. Pero por hoy el Señor fue claro desde el viernes, y yo obedezco al Señor. El Señor no quiso que hoy estuviera nadie. Hoy no hay invitados, pero el invitado especial está aquí, que se llama Jesucristo, el Espíritu Santo. Él es el que está aquí, y es lo más importante, que Él va a dar una palabra de aliento a tu vida, una palabra que a lo mejor estabas esperando. Dios sabe, Dios conoce tu corazón, Dios conoce cada cabello que tenemos, cada pensamiento Dios lo conoce. A veces nosotros queremos hacernos tontos nosotros solos, o queremos hacer tonto a la pareja, o al pastor, o a quien quieras, pero créelo que podrás hacerlo. Pero a Dios jamás le vas a tomar el pelo, porque Él va por encima de ti, Él va por enfrente de ti. Él ya sabe, Él conoce. Pero Él nos dice su palabra, que Él nos dio un libre albedrío.
porque Él nos dio decisión de decidir. Muchas personas dicen, pero ¿por qué Dios no hace esto? Porque Dios, por eso, Él es un caballero, recuerda. Si Él nos dio la decisión nos dio el libre albedrío para poder decidir lo que nosotros decidamos, esa prédica tremenda que nos dio el pastor, Dios lo bendiga, eso de las decisiones está bien tremendo, esa prédica. Lo que nosotros decidamos, el Señor lo va a respetar. Porque si Él puso que nosotros decidiéramos y decidimos algo, si decidimos nosotros hacer el mal, Él no puede hacer nada porque nosotros lo decidimos, o tú lo decidiste. Pero si nosotros decidimos hacer bien, si nosotros decidimos llevar su palabra, si nosotros decidimos llevar su evangelio, Él se va a agradar. Él dice bien claro en su palabra: yo he puesto la bendición y la maldición. Tú escoge. Pero yo te digo que escojas la bendición, porque créelo que la maldición de veras es algo que no vas a poder con ello, y vas a vivir toda tu vida y vas a acarrear generaciones, y no solamente tú, sino los que te rodean o los que siguen de ti, las generaciones van a seguir acarreando esa maldición. Así que es tiempo de cortar con toda maldición generacional. Hay veces que las personas con orgullo dicen: es que mi papá sí era y así yo voy a ser. Créelo que no es así. Si tu papá o tu abuelo, o no sé, si ellos eran hechiceros, tú no lo vas a hacer. Tú decides lo que vas a hacer, es decisión tuya, claro. Nada más que las consecuencias las vas a pagar mañana. Si tú decides tomar buenas decisiones hoy, las consecuencias van a ser buenas mañana, el día de mañana, el día después. Pero si tú decides no tomar decisiones hoy, si tú decides no hacer una decisión clara hoy, el día de mañana lo lamentarás, porque hoy están pasando las consecuencias de lo que decidiste atrás. Si decidiste mal, si tomaste malas decisiones, es lo que hoy estás pasando. Pero si tomaste buenas decisiones en el pasado, ahorita estás disfrutando esas buenas decisiones. Dios a veces no tiene que ver en esto, porque Dios nos dice bien claro: tú tomas la decisión. Si tú decides seguir con esa maldición, si tú decides seguir a esos dioses paganos y seguir con toda esa vida, te dejo ser. Yo soy un caballero, yo te lo digo. Él no se va a meter. ¿Por qué? Porque tú lo decidiste. Nada más que la consecuencia es mañana. Y hay personas que dicen: es que Dios no puede ser tan malo para mandar al infierno. Claro que no es malo para mandarlo. La decisión la estás tomando tú. Él te pone aquí el cielo o el infierno, la maldición o la bendición. Ya depende de ti lo que tú quieras decidir. Ya depende de ti lo que quieras escoger. Pablo, el Señor Jesucristo les decía a los fariseos: ustedes sois hijos del diablo, porque las cosas del diablo hacéis. Se los dijo claro. Y hay personas que dicen: no, pero ¿cómo dicen que yo soy del diablo si yo me porto bien con la gente, le doy una tortilla a aquel, le doy un taco a aquel? Pero lo que no sabes es que por falta de conocimiento, por ignorancia, a veces estás rindiéndote a dioses paganos. Estás haciendo cosas que no le agradan a Dios. El hecho de ser buena persona no significa todo. Es necesario tener a Cristo en tu corazón. Es necesario confesar a Cristo y tenerlo como tu Señor y Salvador de tu vida, para que seas justificado, para que tú puedas decir que eres justificado, porque somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Somos justificados por el sacrificio. Pero si tú por fe no aceptas a Cristo en tu corazón, créelo que puedes ser el más bueno, puedes ser el que les da más dinero a todos, pero si no tienes eso, dice la Biblia que para el cielo no vas. La Biblia lo dice, no lo digo yo, y hay que ser claro. La Biblia dice que si no reunimos unos requisitos, estamos en problemas. Si no se reúnen unos requisitos, estamos en problemas. Y Juan 1:12 dice bien claro que no todos somos hijos de Dios, sino aquellos que aceptaron a Cristo, aquellos que le tuvieron para bien tenerlo en su corazón, aquellos que creen en Él. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo pronto, todos los que no han aceptado a Cristo son creación de Dios. Así lo dice la palabra. Venimos a ser hijos cuando nosotros reunimos ese requisito que es muy importante, de confesar a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Cristo. Así que créelo que las decisiones que tomes hoy son las que te van a acarrear. Y yo te exhorto a que tomes buenas decisiones, no solamente por ti. Ayer hablábamos con una persona
Y le decíamos, mi esposa y yo, acerca de los vientos contrarios, de cómo las decisiones se tienen que tomar, cómo las decisiones tienen que tomarse con una responsabilidad, porque Dios así lo dijo. Dios permite vientos contrarios, Dios permite que las cosas a veces vengan de mal en peor. Y a veces tú dices, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que yo voy por aquí bien y me desvía y hace que me pasen cosas para no seguir por ese camino? Nosotros como seres humanos siempre pensamos así, porque nosotros no vemos más allá lo que va a suceder allá. El Señor sí lo ve, pero nosotros no. Entonces Dios ya ve que por allá vas a tener una situación fuerte y Él trata de desviarte de ese camino, trata de cortarte camino para que tú no llegues a ese rumbo donde vas a tener situaciones. Y a veces nosotros nos molestamos con Dios, pero ¿por qué Dios permites eso? Si yo iba bien, yo iba a tener este dinero, yo iba a tener esto, iba a tener lo otro, ¿por qué no me permites? Pero Dios sabía que al tener ese dinero, al tener esa cosa que ibas tú a tener, ibas a fracasar más adelante, o iba a estar en riesgo tu familia, o ibas a estar en riesgo tú mismo. Dios sí lo ve, y por eso Él a veces permite desviarte esa mirada, o desviarte eso que tú ya vas mirando, para que no caigas en eso que te tienes. Porque créelo que muchas veces Satanás te tiene trampas allá adelante, ya tiene trampas donde Él te va a atrapar, y el Señor en su infinita misericordia, Él trata de desviarte. Y con esto empiezo, porque así pasó conmigo. Así pasó conmigo. Muchas veces yo ya pensaba que todo iba bien, pero el Señor empezó a permitir que yo empezara por veredas y yo no sabía por qué. Yo a la edad muy joven, no sé, tenía como 18 años cuando partí para Estados Unidos. Yo soy de un pueblito, bueno, ahí vive mi papá y todo, en un pueblito que se llama Castaños, Coahuila. Mando saludos a todos los de Castaños. Pero soy nacido en Chihuahua, y a la edad de 10 años llegamos allá a Castaños, Coahuila. Y a la edad de 18 años, por ahí al cumplir 19, todavía no tenía 19, nos fuimos para Estados Unidos. Y pues todos pensábamos que todo iba bien, incluso pues todo iba a ser así como que pensábamos o traíamos la idea de que íbamos a recoger dólares con escoba, como muchos pensaban en ese tiempo. ¿Y cuál sería la sorpresa? De que pues la primera intento, luego pues tuvimos problemas, nos agarraron, nos encerraron. A mí y a Julio Martel, que Dios lo bendiga, también es un siervo de Dios, está allá por Matamoros, Coahuila, allá en Puerto Rico. Dios le bendiga a siervo Julio Martel. Lo conocí ahí en la cárcel en el 91, 92 por ahí, allá del Río, Texas. Y yo no sabía en ese momento por qué o qué estaba pasando, pero Dios sí sabía. Dios ya iba arreglando el camino, nada más que el único que no lo sabía era yo. ¿Pero por qué? Porque yo ni siquiera leía la Biblia, ni siquiera tenía a Cristo en mi corazón. Yo me creía católico, apostólico, romano. Dios bendiga a todos nuestros hermanos católicos, pero yo creía que era, pero no era. No era, porque en realidad yo nunca asistía, yo nunca iba, yo no leía la Biblia, yo ni siquiera oraba, ni rezaba, ni nada. Yo me decía llamar porque así pues venían mis padres, venía acarreando con esa tradición. Y eso es lo que yo decía. Cada vez que me pasaba algo, pues empezaba yo a rezar cosas que ni sabía. Pero eso es la ignorancia, de no saber en realidad lo que son en realidad escudriñar las escrituras. Lo vine sabiendo mucho después. Pero cuando me encierra, yo salgo otra vez. Y salimos, también estuvo conmigo ahí César Cifuentes, que en paz descanse, Dios lo tenga en su santa gloria, porque la verdad, él fue un amigo mío desde muy joven, desde jóvenes, fuimos muy amigos. Gracias a Dios, pues al testimonio que más tarde, más después le brindé, le di, él aceptó a Cristo en su corazón, y le doy gracias a Dios, porque la verdad, César fue un gran amigo mío. Entonces, cuando salimos de ahí, conocimos a otras personas, y al poco tiempo nos volvimos a ir y nos fuimos y llegamos a Houston, Texas. ¿Qué pasa cuando llegas muy joven a un lugar así y sin conocimiento de la palabra, sin conocimiento de nada, solamente con los buenos valores que tus padres te enseñaron? Porque la verdad, yo vengo de una familia normal, la verdad no vengo de una familia disfuncional. Mis papás, Dios los bendiga. Bueno, mi madre ya no está aquí con nosotros, ¿verdad? Está allá con el Señor, porque mi madre también partió con el Señor y ella aceptó a Cristo en su corazón, y mi padre aún vive. Le mando un fuerte abrazo a mi padre. Y mis padres, pues la verdad, siempre nos enseñaron cosas buenas, siempre nos dieron la vida lo más que pudieron. Nunca vimos nosotros que hubiera agresiones, maltrato fuerte ni nada. Eran cosas normales lo que sucedía en la casa, pero fue una familia bien, nos enseñaron buenos valores. Pero ¿qué pasa cuando llego yo solo a Estados Unidos? Llego a Houston, Texas, allá por el 92, por allá.
¿Y qué es lo que pasa? Pues empiezo yo a conocer, ahora sí que el bajo mundo, ¿verdad?, de las calles. Empiezo a conocer gente que se movía y que andaba aquí y allá. Y pues yo empecé a ver lo normal. Yo me enredé con unas personas ahí de un barrio que muchos que han ido a Houston lo conocen, barrio Magnolia, por la Harvey, por allá. Ahí con unas personas, michoacanos. Y pues todo empezó despacito, despacito, como no queriendo. Y ya yo fui envolviéndome en una cosa o en otra. Pero a mí me daba cosa, o me daba a mí pendiente que supieran de mi familia. Yo por eso, cuando yo me envolví con ellos, yo nunca hablé de mi familia, ni a mi familia le dije cosas que estaban sucediendo. Pero fíjense, cuando uno se envuelve en esto, unos, casi la mayoría, o todos, se puede decir, lo hacen por dinero, lo hacíamos por dinero, por llevar una vida mejor, porque veíamos cómo aquel progresaba y cómo aquel tenía de todo. Pero la verdad, ya cuando entras ahí te das cuenta que hay que empezar de abajo también, que hay que hacer muchos méritos, que hay que hacer muchas cosas, incluso llegar mucho más abajo y vaya, hacer cosas desagradables para llegar casi, como quien dice, a lograr todo eso. Y la gente que conoce Houston, la gente que sabe, y la gente que sabe cómo a veces se mueve allá, pues entonces se da cuenta de que la vida es rápida, la vida es, como luego decir, la vida es fácil, pero en realidad no es fácil. Y me empecé a volver con ellos y empezamos empezamos con cosas pequeñas y luego nos fuimos a más. Pero fíjate algo que me llama hoy la atención, que sí, agarramos un buen dinero y todo, pero como ya teníamos un cierto vicio, éramos muy de andar en fiestas un fin de semana, no nos rendía el dinero, y ahora entiendo ese dicho mundano que dice, dinero mal habido, mal gastado, o sea, y es verdad. Cuando a ti no te cuesta para ganar algo, o no te cuesta el sudor de tu frente, como la Biblia dice, porque dice que tú tienes que trabajar con el sudor de tu frente, y cuando no te cuesta, la verdad lo derrochas. Yo derrochaba y derrochaba, no importaba, o sea, yo lo que quería era vivir una vida, la verdad que era una vida, ahora sí que yo miraba en películas y en tantas cosas que era una vida muy buena, pero la verdad era una vida superficial, era nada más aparentar, nada más, porque la verdad era lo que era la vida nocturna, la vida de andar trasnochado y todo eso, no es una buena vida. Pero en ese tiempo yo creía que eso era lo mejor. Y me envolví en eso y conocí a una persona, voy a omitir su nombre, pero también es de ahí de Michoacán. Conocí a una persona que nos hicimos muy amigos allá por el 94, por allá 93, no recuerdo, nos hicimos muy amigos. Y pues él me empezó a invitar, ¿verdad?, a hacer unas entregas, a vender esto, a vender lo otro, y pues yo empecé a hacerlo porque dije, bueno, yo creo que no es tan malo. Fíjese, como decía yo, es que el problema es cuando nosotros lo empezamos a normalizar, cuando lo empezamos a normalizar en nuestra mente y en nuestro corazón, que era lo que lo vemos normal, y a la gente que no lo hace, la vemos anormal. Yo miraba a las personas que se portaban bien, decía, estos no son normales, deberían estar haciendo algo loco, algo fuera del lugar, pero porque yo había normalizado lo malo, ya se había normalizado en mi vida. Y pues estuvimos, él era encargado de un bar allá en Houston, era encargado de un bar allá por la calle Broadway. Y ahí empecé yo a apoyarlo, a vender ahí droga. Y llegó el punto en que pues ya era que queríamos llegar a más. Entonces, ¿qué pasa? Un día me dice él, ¿sabes qué, brother? Vamos a hacer una entrega más o menos. Fíjese cómo, le voy a decir, cómo Dios, sin saber nosotros, Dios empieza a orar. Dios empieza a orar sin saberlo. Le dije, vámonos. Allá por el 94, 95, no recuerdo bien la fecha, pero en esos fechas. Ya teníamos todo según arreglado, ya teníamos todo para hacer esa entrega. De hecho, íbamos a reventar, como lo decíamos en ese tiempo, íbamos a agarrar una buena lana, íbamos a reventar, así como decíamos nosotros, y pues ya estaba todo listo, ya estaba todo, ahora sí, como para echarnos a la bolsa según nosotros. Pero cuando llega el día y llega la hora, le hablan a mi brother y le dicen, ¿sabes qué? Ya vamos para allá, ¿en cuánto tiempo nos vemos? Ellos venían de allá de la Chester, por allá, era un buen tiempo en lo que se trasladaban. Y ya les dice mi brother, le dice, ¿saben qué? Nos vemos ahí en 20 minutos, en el estacionamiento tal, en los departamentos tales. Total que llegamos nosotros un poquito antes de la hora pactada, yo y él, con
pues, con la maleta y todo, y no, pues aquí menos se va a hacer. Pero algo se nos olvidó, es que no recuerdo, ahorita no puedo recordar, creo que fue unas llaves o una... sí, era una prueba que le decíamos nosotros. Se nos olvidó y dijo, ¿sabes qué? Lánzate ahí se quedó en el departamento. Lánzate y te vienes de volada porque ya no tardan en llegar. Y yo me lancé por esa, era una prueba que les íbamos a dar. Y me lanzo yo, corre al departamento y agarro eso que tenía ahí, estaba arriba del buró, lo agarro y me salgo a corre, yo, porque yo no me quería perder la acción, yo no me quería perder ahí porque pues yo era parte de eso y pues tenía que ver cuánto le daban de dinero y todo para saber cuánto nos iba. Todo eso quería saber yo. Cuando bajo del departamento, un departamento de 2 pisos, bajo y corro. Y ya cuando voy a llegar casi al departamento, otro amigo que vivía abajo, pero del otro lado, cerca del estacionamiento, me ve y me detiene, pero me detiene con mucha fuerza. Me dice, no, Tejano, espérate, aguántate. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, hombre, espérate. Y cuando ya yo reacciono, veo a toda la policía que tenían a mi brother allá atorado. Veo a bastantes policías. Me dice, no, hombre, métete. Me metió a su departamento. Me dice, espérate aquí, no te salgas porque la cosa está caliente. Lo bueno que te alcancé a agarrar. Y sí, no, ya me dio cuidado. Vimos desde la ventana cómo lo estaban haciendo preguntas, que dónde estaba el otro, que estaban seguros que era otro y que quería que dijera quién era. Si no, lo iban a atorar muchos años y bla, bla. Y le empezaron ahí a forzar o a que él hablara. Pero eran muchos policías. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Lo que pasa es que estuvimos hablando todo ese tiempo, estuvimos hablando con los encubiertos. Y por eso fue que llegaron y lo atoraron. Pero fíjese cómo en ese momento sucede eso. Yo voy al departamento de regreso. ¿Cómo Dios permite que pase eso? Para desviarme de lo que me esperaba. Porque a él, después me di cuenta, le dieron como 25 años de prisión. Sí traía bastantito, eran 25. A mí como cómplice me hubiera tocado 18, mínimo. Entonces estaba dura la cosa. Ahí yo, la verdad, cuando me dijeron y todo, yo platicaba y le decía, es que me tocó suerte. Le decía yo, me tocó suerte. Siempre dije eso y siempre decía, no, es que me tocó suerte. Pero después me di cuenta que no era suerte. Y una vez estábamos en un departamento, en otro departamento ahí mismo, en ese mismo complejo. Estábamos en otro departamento y yo vivía como con 5 personas. Era un departamento grande de 3 cámaras. Y éramos 5 los que vivíamos ahí. Y una noche, de repente, a las 2 de la mañana, nos patearon la puerta y entraron con armas. Los que iban buscando una persona y creo que esa persona era yo. Traían una foto. No sé por qué. O sea, ya nunca entendí yo por qué me iban buscando, pero bueno, la consigna era llevarme a mí. Y cuando nos tiran a todos ahí, nos ponen ahí abajo. Resulta que se llevaron otro, pero era a mí porque alguien miró la foto y yo había visto parte de la foto y yo miró la foto y me hizo señas que era yo. Y cuando se lo llevaron, todo se quedó en calma, ellos se fueron, se llevaron a un chavo que yo lo conocía poco, tenía poco que había llegado, era pariente de un amigo que estaba ahí con nosotros, pero todos los que estábamos ahí estábamos envueltos. Y es lo malo que cuando uno se junta con personas del mismo, que hacen lo mismo, creen lo que sin deberla a veces, o que no vayan por ti, pero tú la pagas. Y ese día pasó así. Y yo dije, wow, pues, qué suerte me ha tocado. Aquella vez y luego esta, que me salió otra vez. Pero fíjese, yo decía que era suerte. Pero hoy comprendo que era la mano de Dios cuidando. Sin yo saberlo. Sin yo haberlo aceptado aún. Era la mano de Dios. Luego, a los pocos semanas, creo que 3 semanas o un mes después de esos acontecimientos, fíjense, yo llegué drogado a mi casa. Yo llegué encervezado y drogado. Y yo vivía nomás con otra persona, con otro chavo, otro amigo, pero que él no estaba en ese momento, no sé por dónde había ido. Llegué yo al departamento y me quedé yo en la sala, así tirado en el sillón, pensando. Porque pues hay momentos en que te cae la soledad y llegas de ese modo, llegas drogado, llegas en inconveniente y te pones a pensar qué está pasando. O sea, ¿dónde están los valores que te dio tu familia? Eso yo pensaba. Yo me quedé pensando por primera vez en varios años, me quedé pensando en eso. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba cayendo? Lo que estaba allá, hasta dónde estaba yéndome. Y yo sin ningún conocimiento o por ignorancia hacía muchas cosas. Perdón. Esa noche me quedé dormido pensando. Fíjense, todavía recuerdo el sueño como si hubiera sido hace unos días.
Me quedé dormido pensando eso, que qué iba a hacer de mi vida y todo eso. Y fíjese, todavía recuerdo el sueño, se lo voy a contar. De repente se para una persona así, como con una túnica café, un gorro, como con una soga amarrada a la cintura. No le pude ver su cara, solamente me dijo: ¿cuál luz quieres escoger? Porque tienes que escoger una luz, me dijo. Y le dije yo, pero ¿dónde están las luces? Me dijo: a un lado de tu cama está una, dijo, la otra la tienes que buscar, está en este departamento. Así me dijo. Y yo empiezo a darle vuelta al departamento. Y así, de la cama así enfrentito, vi una luz como tipo llamaradas, una luz amarilla, con varios animales adentro. Animales que se estaban peleando entre ellos, recuerdo. Que se estaban peleando entre ellos. Y yo dije, pero ¿dónde está la otra luz? Porque solamente veo una. El personaje este me dijo que eran dos. Y volteo y no veo nada, sino que en la mera esquina del departamento, ahí entre la cocina y la sala, en la mera esquina veo una luz bien blanca, brillante, una luz bien bonita. Pero fíjense lo que vi. Veo una mano que sale de esa luz con una túnica que colgaba, no sé, casi lo doble de lo del brazo, colgaba la túnica. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo luego dije yo, este es Dios, pero ¿por qué? No me dijo nada, solamente me daba la mano. Y yo nomás la hacía así, pero no me levantaba ni podía alcanzar. En ese momento, esa luz desapareció y todo se volvió oscuro, el departamento, a tal grado de que yo tenía como frío. ¿Cuál era mi sorpresa? Que cuando yo reaccioné, pero en el sueño, todavía estaba dormido, cuando yo reaccioné, yo estaba tocando el techo con mis manos, lo estaba tocando, estaba flotando, tocando el techo con mis manos. Mi cuerpo estaba abajo, acostado, en un sofá cama. Ahí estaba mi cuerpo, tendido, y yo arriba. Yo decía entre mí, por eso digo que el alma piensa. Yo decía entre mí, pero ¿qué estoy haciendo ahí abajo? ¿Y qué estoy haciendo aquí arriba? ¿Cómo está eso? ¿Qué está pasando? Decía yo, ¿qué está pasando? Algo está pasando. ¿Por qué? Porque estoy aquí arriba y mi cuerpo abajo. Médicamente, o no sé, según se dice que cuando el cuerpo se separa, o cuando tú te separas, el alma se separa del cuerpo, es que porque moriste. Yo puedo imaginarme que yo morí por un momento, porque andaba muy drogado. Pero luego después digo yo, no, me dio miedo, dije, yo quiero entrar a mi cuerpo, y intenté como que empujarme con las manos, pero como que no podía, como que no sentía el techo, pero yo me movía, hasta que empecé a bajar, y traté de meterme en mi cuerpo, y mi cuerpo me rechazaba para un lado y no para otro, y me dio miedo. Yo dije, no, yo quiero entrar, llegó un punto en que como que hice un esfuerzo, y entré a mi cuerpo, y donde entré, yo recuerdo que desperté, sude, y como hasta babeando estaba, o sea, era algo sobrenatural. Yo dije, ¿qué pasó? Me quedé agitado, me levanté temblorino, así estaba, me fui a la cocina, tomé un vaso de agua, me volví a sentar y me quedé bien dormido. Ya no soñé nada, sino hasta otro día, que me desperté a mediodía por ahí, y ya recordé todo lo que había sucedido. Y sé que fue una visión de Dios, sé que fue Dios hablándome de una manera ahí en ese sueño. Había alguien, no sé quién sea, pero al que haya sido, Dios lo bendiga. Alguien orando por mí. Estoy seguro que había alguien orando por mí, por eso Dios llegó en ese momento e hizo eso. Pero aún así, yo sabiendo que ese sueño había sido sobrenatural, yo no podía entender qué estaba sucediendo. Sabía que había sido algo muy bonito, sobrenatural, pero no quise entender. Seguí con mi vida, seguí haciendo cosas, seguí pues desafiando la ley. Muchas veces me persiguieron, muchas veces me traían ya en jaque la policía, los marshals, el estado, los estatales. De hecho, ahí en un pueblo de González, ahí ya me traían los que le llaman aquí los ministeriales. Uno de ellos, el mero jefe de ellos, me decía que me iba a poner las manos encima y que me iba a refundir en la cárcel, y que él no iba a descansar hasta refundirme en la cárcel por todo lo que había hecho. De hecho, muchas veces a mi hermano Héctor, Dios lo bendiga, lo pararon varias veces pensando que yo iba a ir con él para atorarme ahí, pero cuando miraban que no andaba yo con él, pues lo dejaban ir. 2-3 veces llegaron a la casa de otras personas a catearlas. Cuando se daban cuenta que yo llegaba,
llegaba por unos momentos y me iba, y llegaban otro día y cateaban. O sea, yo andaba en jaque con la policía. Pasa el tiempo y pues me caso allá como en el 96, 97, 97 por ahí, y me calmé, empecé a comprender un poco las cosas, pero aún así como que todavía me quedaban muchas cosas que andaba haciendo, me quedaron varias cosas. Y yo trataba de llevar una vida tranquila, pero la verdad no estaba tranquila la cosa. Había muchos problemas. Llegó un punto que allá por el 92, en el 2002, ya traía unas órdenes de aprehensión, yo ya traía muchos problemas con la ley. Entonces pues me fui prácticamente huyendo para Florida. Dije, bueno, vamos para Florida porque aquí ya está caliente la cosa. Me voy para Florida. Aquí es donde empieza, aquí es donde quiero que tú entiendas que Dios permitió ese viento contrario, que Dios permitió todo lo que permitió. Llego a Florida y por una razón u otra me quedo en la calle sin dinero y sin nada, con un carrito viejo. Ahí dormíamos y ahí hacía, o sea, todo. Llegó un punto en que me quedé sin dinero, sin comida y sin nada. Yo con mis niños chiquitos y dije, ¿qué voy a hacer? Ahí fue donde ya toqué fondo, como luego dice. Fue lo más bajo que pude llegar ahí, el pozo de la desesperación. Entonces llegué yo a una tienda mexicana, se llamaba así de hecho, Mexicana Meat Market o algo así. Llegué y le dije yo, le hablé con el dueño, le hice señas, le dije, ¿puedo hablar contigo? Dijo, sí, era un mexicano, era de Jalisco creo él. Y le dije, oye, mira, lo que pasa es que tengo a mis hijos tan chiquitos, ¿verdad? Y la verdad pues no tengo padres de comer y estoy pasando un momento difícil. Me dijo, pásalos, y los pasé y todo. Me dijo, no te preocupes, mira, vente para acá. Y me pasó para atrás de la tienda y ahí me dio de comer, me dijo, y agarra cosas de la tienda para que puedas pasar unos días. Fíjate. Entonces al otro día, viniendo yo también por cerca de esa, porque él me dijo, si mañana no consigues nada, te vienes, a ver qué te consigo de trabajo y a ver qué puedes hacer y a ver en qué te puedo acomodar. Y dije, no, pues muchas gracias. Entonces no teníamos dónde quedarnos. Entonces esa mañana yo llego con el de la tienda esa mexicana y le digo, no tenía dónde quedarme. Me dijo, mira, yo tengo un departamento solo, nada más hay un sofá y no sé qué más había, pero dijo, y lo que es la estufa, pero nomás hay eso. Dijo, si quieres quédate ahí en lo que lo rento y ya vemos a ver cómo te apoyamos. Era cristiano, Dios lo bendiga grandemente. Creo que se llamaba César, no recuerdo su apellido, pero Dios sí lo conoce y Dios lo bendiga grandemente. Entonces en la tarde yo regreso por ahí, por esa misma calle, y me topo a un brother hondureño que también había andado en cosas así bien tremendas. Me lo topo y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Me dice, no, bien bendecido. ¿Tú qué tal? Le digo, no, pues ahí vamos. Y dice, no, pues mira, yo estoy bien bendecido, yo trabajo con el mero mero. Me dijo, trabajo con el mero mero. Digo, dile que me dé trabajo porque ando bien atorado y sin feria. Y yo estaba pensando que él trabajaba con alguien, ¿verdad? Que a lo mejor cargaba armas y todo eso. Le dije, dile que me dé trabajo en lo que sea, porque estoy desesperado. Fíjate cómo Dios empezó a obrar. Me dejó totalmente sin nada, completamente. Y él me dice, le digo, ¿qué? ¿Y no cargas nada? Me dijo, traigo una de 66 tiros que no falla. Y me sacó la palabra de Dios. Esta trae 66 versículos que no matan, sino que te dan vida en el nombre de Cristo. Y me dijo, mira, y me sacó la palabra. Le dije, órale. Dijo, sí, yo trabajo para Cristo. Yo lo hacía así, predico y así. Dije, no, qué bueno. Me dijo, vamos a la iglesia, acompáñame para que Dios obre en tu vida. Le dije, no, gracias, estoy bien, yo lo que necesito es un trabajo para poder sacar a mi familia adelante y eso. Me dijo, no, pero Dios puede hacer cosas más grandes o más allá de un simple trabajo. Vamos, acompáñame. Y le dije, no, la verdad no, gracias. Me dijo, ok, o tienes miedo de que Dios haga algo y que te cambie. Le dije, así como soy yo y como estoy. Le dije, no creo que me cambie. Ya no tengo remedio. Así decía, como muchos dicen ahorita. Como muchos dicen, yo no merezco eso, no tengo remedio. Yo ya no soy nadie, soy una basura. Porque el mundo así te ha tratado, el mundo te ha hecho pensar que eso es lo que eres, pero créelo que no. Eres alguien especial, eres alguien bien amado por Cristo. Nada más que a veces no lo sabemos y creemos las mentiras que el diablo nos trae. Creemos todas las mentiras que el diablo nos acarrea. Y ahí vamos creyendo y eso es lo que nos vamos metiendo en la mente. Pura basura del diablo. Y yo así decía, le digo, yo así como soy, nadie me puede cambiar. Dijo, pues yo estoy, al Dios que yo le sirvo te puede cambiar, estoy seguro. Digo, hacemos un reto que
Si no te cambia, no pasa nada. Dijo, yo te echo la mano, te consigo chamba, pero vamos a la iglesia. Y a mí me interesó mucho porque me iba a conseguir chamba y acepté el reto. Le dije, bueno, vamos, pero no va a pasar nada. Dijo, no pasa nada, no importa si no pasa nada. Seguimos como amigos y te consigo chamba. Vemos la manera de cómo conseguirte chamba. Me interesó mucho por eso. Eso fue creo que un viernes, un jueves, no recuerdo. Llegó el domingo y él estaba afuera tocando la puerta. Yo le había comentado que vivía cerca de donde yo estaba viviendo, pero creo que le di la dirección de una cuadra antes, o le dije que una cuadra antes, para que no llegara y me invitara. Pero ¿cuál sería la sorpresa que llegó? Llegó ahí, tocó mi puerta y me dijo, vámonos, ya estoy listo. Y yo la estaba pensando. Dije, no, le voy a decir que me duele la panza para no ir. Pero no, había algo que no podía decir, había algo que todavía estaba peleando yo contra alguien, estaba peleando. Así que no pude y le dije, espérame tantito, ya salgo, que me va a tardar un poquito para ver si él se desespera y se va. Así decía yo, fíjese. Y me hago las cosas despacio y él afuera, yo miraba por la ventana y él afuera levantando sus manos y glorificando a Dios y decía, no, qué oso. Pero él estaba bien un poco gozoso. Total, que me meto, me baño y todo. Salimos y nos fuimos a la iglesia. Traía un carrito pequeño, me acuerdo, nos fuimos. Y llegamos a la iglesia de South Lake Wells, en Florida. Dios bendiga la vida del reverendo Wilfredo Pérez y la pastora evangelista Diana Pérez, porque la verdad, ellos fueron mis primeros pastores, mis padres espirituales que ahí me recibieron en esa iglesia de South Lake Wells. Llego a la iglesia y yo, fíjese, por eso es importante a veces que en las iglesias haya gente preparada, gente con el Espíritu Santo que reciba a los que llegan ahí. Bueno, es muy importante. Cuando yo llego a esa iglesia, yo iba como que indiferente a ver qué iba a suceder o como que no va a pasar nada. Yo iba así como que protegiéndome. Y llego y estaba un morenito, o sea, un muchacho moreno, alto, de Puerto Rico. Y cuando me ve, se me queda viendo y se acerca y me abraza. Y empieza a llorar. Y dije yo, ¿qué onda con este brother? No me conoce, ¿por qué llora? Y él llorando, y orando por mí, y estaba llorando. Y ya cuando termina dice, brother, Dios va a hacer algo contigo hoy, poderosamente. Y yo le dije, ok, gracias. Cuando entro yo a la puerta, escuché una alabanza, un canto que me gustó mucho. Y que todavía lo sigo recordando, ese canto. Dice, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Ese canto me llegó en ese momento que iba entrando yo ahí. Algo empezó el Señor a hacer, yo no sabía, pero me sentía raro. Llego y me ponen en la segunda fila. Había bancas corridas y me ponen en la segunda fila. Ahí se queda José Valladares, que es el hondureño. Dios lo bendiga. José Valladares, donde quiera que esté. Y a Rosy, su esposa, una puertorriqueña. Se sienta a un lado de mí, de nosotros, y empezamos. Salió la alabanza muy bonito y todo, pero yo estaba así como que me sentía raro, pero a la vez sentía bonito. O sea, ¿qué está pasando? Algo estaba sucediendo. Dios empezaba en medio de la alabanza, empezaba a hacer algo, pero todavía no entendía qué era. Pasa el momento, pasan toda la alabanza y luego invitan a un predicador chaparrito, Norberto, no recuerdo su apellido, pero yo me acuerdo muy bien de su cara todavía. Lo llaman y él empezó a predicar. Se presentó y empezó a predicar. Dice, miren, yo soy de aquí, un pueblito cerca de Miami, pero así, empezó a predicar él lo que Dios había hecho en su vida. Y empezó a contar cosas que yo pensaba que alguien le había dicho de mí, o que alguien le había platicado cosas de mí, porque todo lo que estaba predicando era como que me estaba confrontando a mí. Y yo decía, chale, ¿por qué ese brother está diciendo todas esas cosas de mí? ¿Qué le dijo? Incluso yo volteé con este brother, José Valladares, y pues le dije que quién me había dicho, que nada, que no sabía ni siquiera lo que estaba pasando, ni quién era el predicador. Entonces el predicador, ya él empieza a ser usado por el Espíritu Santo y le habla a una persona que estaba atrás y le dice, mira tú, mujer, Dios te dice esto hoy. Y la mujer dice, wow, sí es cierto, eso era lo que Dios me hace. Y empezó a dar palabras ahí de profecía y de ciencia. Y le hablaba a otro y le decía, mira, yo te traje, ¿te acuerdas de aquel día cuando tú estabas así? Y ellos empezaban a llorar porque era cierto. Y yo dije, chale, ¿qué es esto? ¿Es brujería o qué? Decían en mi mente.
yo estaba en mi mente como que pensando todo lo que estaba sucediendo ahí, y decía yo, ¿esto es brujería o qué? Y de repente él predicando dice, y quiero que sepan que esto es poder de Dios, esto no es brujería como muchos creen. Todo me estaba regresando. Por eso le digo que el Espíritu Santo conoce lo que tú traes dentro. Lo que no hablas, el Espíritu Santo lo conoce tu mente. Y él me estaba respondiendo todo lo que yo decía. Llegó un momento en que yo dije, si esto es cierto, y si ese Dios que dicen es real, así tan real, que me diga algo de mi vida, que me diga algo a mí que nadie conozca, que me diga algo a mí que sea verdad. En ese momento él para de predicar y dice, aquí hay alguien. Pasaron como 5 minutos de eso que pensé yo, y dice, aquí hay alguien que está desafiando a Dios, alguien que está desafiando a Dios, pero Dios le va a demostrar hoy el poder infinito que él tiene. Yo no soy, es Dios, es el Espíritu Santo hablando. Y vuelve, sigue predicando, y yo digo, chale, si es verdad lo que me hable a mí, me diga algo en mi vida, decía yo, pero en mi mente yo decía, si es cierto, que me diga algo a mí. Y vuelve a parar de predicar otra vez y dice, el Espíritu Santo no me deja en paz. Aquí hay alguien que necesita pasar al frente, que está retando a Dios, que está desafiando a Dios y necesita pasar al frente. Pero no me atrevía yo a pasar al frente. Sentía yo que era yo el que le estaban hablando, pero no me atrevía. Dijo, pase al frente esa persona para que aquí Dios sea obrando. Y se queda un rato y nadie contesta nada. Y lo dice, si no pasa esa persona, para que vean el poder de Dios, yo la voy a nombrar. Yo la voy a nombrar a esa persona que está desafiando a Dios. Y se va a dar cuenta que Él es Él. Y yo decía, wow, ¿a poco seré yo? Todavía pensaba yo. Dije, pues chale, si es cierto esto, pues que me demuestre. Y yo le dije algo, fíjese, ahí fue donde yo creo que Dios me tomó esas palabras. Yo dije algo que dice, si es cierto, yo todo eso. Y ese hombre me dice algo en mi vida. Si te sirvo y voy a hacer lo posible por buscarte, servirte. Ahí fue donde Dios agarró esas palabras y las selló, dijo, venga para acá. En ese momento vuelve a parar de predicar y dice, yo lo voy a llamar a esa persona que está desafiando a Dios, porque el Espíritu Santo ya no me deja predicar. Fíjese nomás para que vea que el Espíritu Santo es poderoso. No es como muchos dicen que es charlatanería. Claro que es poder de Dios. Dijo, en este momento lo voy a nombrar y dice, ese joven de la camisa roja pasa al frente. Y yo todavía volteé hacia atrás, pensando que quién era, pero yo era el que traía camisa roja. Y lo me dice, tú. Y lo había volteado yo y me dice, tú. Y yo me levanté, pero no sé cómo, porque la verdad yo no quería pasar. Incluso José Valladares me apoyó, me ayudó a pasar al frente. Y pasó al frente. Temblando iba yo, hermano, para el frente. Y cuando llego al frente, él se me queda viendo con una cara así como entre de alegría y como que de tristeza, no sé. Y él trae el micrófono y se quita el micrófono y se lo pone acá en la espalda. Y empieza a decirme al oído, tú estás retando a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios te va a demostrar el poder infinito que Él tiene. Para que tú veas que Él es poderoso. Para que esto, que tú lo viniste a desafiar, Él te va a ganar hoy. Porque Él no pierde ninguna batalla. Todas las gana. Y yo me quedé serio viéndolo. Y me dijo algo que me sorprendió. Dijo, tú estabas viviendo una vida desordenada. Intentaste quitarte la vida. Solamente tú lo sabías porque estabas en un lugar donde nadie estaba. Estabas solo y habías intentado quitarte la vida. Nadie más lo supo. Y era verdad. Cuando me dijo eso, algo recorrió mi cuerpo y me quedé impactado. No puede ser. Y me agaché y por primera vez sentí ganas de llorar, por primera vez, pero no podía. Quería llorar, pero no podía. Hasta que él empieza a ponerme la mano en el hombro y se empezaron a manifestar espíritus inmundos. Se lo digo porque yo lo pasé. Se empezaron a manifestar. Que dicen, yo no lo vi porque no puedo ver mi cara, pero dicen que mi cara se empezó a transformar, se empezó a verse de otra manera. Y fue cuando él entendió que ahí había espíritus inmundos, había posesión, había algo. Y él empezó a reprender. Yo recuerdo que empezó a reprender y empezó en la sangre de Cristo y empezó a reprender. Yo lo único que recuerdo es que sentía que no podía respirar. Cada vez que reprendía yo no podía respirar y sentía como nudos aquí en la garganta. Y sentía muchas cosas en mi cuerpo, muy curioso. Pero ahora entiendo que eran espíritus inmundos, demonios que estaban saliendo de mi ser. Que estaban saliendo y se estaban saliendo de mi cuerpo por todos lados. Y por la boca, porque de ratito empecé a vomitar, cosa fea. Algo de color feo, empecé a vomitar.
y me trajeron un cesto y empecé a vomitar y vomitaba y todo. Ya cuando vomité todo y él puso las manos así sobre mí, algo se reventó dentro, y yo creo que ahí Dios cambió mi corazón, porque en ese momento sentí literalmente que algo cambió dentro de mí, que algo entró y salió. En ese momento empiezo a llorar como nunca había llorado. Empecé a llorar. Me quedé, no sé, como 5 minutos o más, no recuerdo, llorando, que hasta él dijo, pónganse a orar, le dijo a la iglesia, pónganse a orar, porque aquí hay algo tremendo. Y yo me quedé llorando, tirado, de hecho hasta babeaba y todo, porque era demasiado. Ya creo que pasó más tiempo, no recuerdo, pero pasó un tiempo, y en ese lapso, ya que me calmé, él se dio cuenta, y entre dos me levantaron. Yo no tenía fuerzas para levantarme, me detuvieron los dos, y ya me trajeron servilleta y todo, me limpié la cara y me dice, varón, Dios te trajo, Dios tenía un propósito en tu vida. Él ha tenido un propósito desde el día que tú ibas a perder la vida, desde el día que te iban a echar preso. Fíjese cómo Dios me salvó de todas esas veces, porque también en mi ignorancia me llevé a una persona sin su consentimiento, me la rapté, como lo dicen, y me decían que me esperaban 35 años de prisión por eso. Imagínense cómo Dios también en su infinita misericordia, usando personas, cómo Dios me libró de esos 35 años. Pero créanlo que es algo tremendo. Cuando ya pasa todo eso, me dice, Dios te trajo aquí, bro, que Dios ya te ha estado hablando. Y me dijo, fíjense, me dijo, te ha estado hablando desde aquel día que estabas a solas en tu departamento, cuando viste a Jesús. Aquel día cuando una viejecita te habló también, me empezó a decir todo el Señor ahí. Y ahí fue donde comprendí el poder tan grande de Dios. Ya no pude resistirme. Y en ese momento me dice, varón, ¿quieres aceptar a Cristo en su corazón? Me dije, sí, lo quiero aceptar. Incluso la mamá de mis hijos también aceptó a Cristo ahí. Y fue algo sobrenatural. Salí yo diferente, me sentía livianito. Por primera vez sentía paz en mi corazón. Sentía mucho gozo, sentía gozo, paz. Sentía muchas cosas en mi corazón. Dije, wow, es algo diferente, me siento diferente. Me invitaron a comer, su familia de José Valladares y su esposa me invitaron a comer. Llegamos a la casa, llegamos al departamento que nos habían prestado, igual, sin nada, sin comida, sin muebles, sin nada, nomás la alfombra, porque tenían la alfombra en ese departamento. Y ahí se sentaron mis hijos y todos nos sentamos ahí. Y dije yo, ¿ahora qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a cenar? Dije yo, fíjese. Pero luego me acordé que unos brothers decían, cuando tengas una necesidad, ponte a orar. Orar es hablar con Dios. Y yo dije, voy a hacerlo. Fíjese, fue mi primera oración ese día de convertido, ese domingo en la tarde. Yo dije, voy a hacerlo. Me dicen que es hablar con Dios nomás, pero yo no sabía hablar bien, o sea, yo hablaba palabras. Dije, chale, Dios tira paro, neta, pues, y tú para ellos, échame la mano. Y así hablando yo, haciendo esa oración. Ahí es donde me doy cuenta que Dios oye tu corazón, oye tu necesidad. A veces las palabras no tanto, pero oye más cuando tu corazón está hablando. Ese corazón contrito, humillado. Y en ese momento me paro de orar. Fueron 5 o 7 minutos que oré, no recuerdo. Pero le dije en breves palabras, le dije que necesitaba su ayuda, porque no teníamos comida, que no pasaron ni 15 minutos más que tocaron la puerta. ¿Quién será? Pues a nadie conocemos aquí. Cuando abro la puerta, eran los hermanos de esa iglesia que me acaba de convertir. Llegaron con comida todos. Fíjese, yo no me había puesto de acuerdo con ellos, ni había hablado con ellos, ni nada. Pero Dios ya estaba preparando sus corazones. Y ahí fue la primera vez que comprendí el poder de la oración. Mi primer día de convertido. Fíjese, a los 3 días, que fue un miércoles, yo andaba contento, andaba gozoso. Ya para esto, el martes, mi brother José Valladares me había conseguido trabajo en una empresa donde él trabajaba de pintura. Y yo ese día andaba trabajando. Y el miércoles dije yo andaba contento. Le dije yo a José Valladares, voy a visitar a unos amigos que tengo y les voy a hablar de esto que Dios hizo en mi vida. Fíjese, a los 3 días llegué con Israel y Juanito, unos amigos que había conocido. Y cuando llegué en la tarde, ese miércoles temprano llegué, ellos apenas iban a abrir una cerveza, fíjese. Y yo llego, y Israel me saluda con mucho gusto. ¿Qué pasó, brother? Que eran de Tabasco ellos. ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo está? ¿Qué pasó, mi hermano? Me dice, ¿cómo está? Y le digo, no, hombre, bien. Dice, oye, te miras diferente, ¿qué pasó?
¿Estás contento? Le digo, sí, vengo bien contento. Dice, ¿pero qué pasó? Y empezaron a escucharme, le digo, no, es que el domingo así, el sábado me encontré, el viernes me encontré a esta persona y así, y el domingo fui a la iglesia, Dios hizo esto, les empecé a contar todo lo que Dios había hecho. Por eso es lo que tú necesitas hacer. Hay personas que no necesitan evangelizar, no necesitan saber, perdón, la palabra a veces, sino testimoniar lo que Dios hizo en tu vida, lo que Dios hizo el cambio en tu vida, te transformó tu corazón. Ahí es donde Dios empieza a orar. Y les empiezo a contar y dice él, wow, neta. Le digo, sí, neta. Dice, yo quiero eso que Dios hizo contigo. Le dije, vamos a la iglesia, fíjese. Le dije, vamos a la iglesia. Hoy hay servicio el miércoles, era a las 7:30. Perdón, a las 7 de la tarde, recuerdo. Le dije, oye, a las 7 de la tarde hay servicio, vamos. Y se quedó pensando, dijo, sí, vamos. Dijo, vamos, Juanito. Y Juanito pues lo seguía mucho, y dice, sí, vamos. Ya no se tomaron la cerveza, la guardaron o la dejaron ahí, no recuerdo, pero el chiste es de que, pero para esto, decían, pero ¿qué tienes que hacer para? Le dije, es que tienes que aceptar a Cristo, pero yo no sé hacer esa oración. Y le hablé a Valladares y le dije, aquí hay 2 varones, digo, que quieren hacer la oración de fe, pero yo no sé hacer. Dijo, no te muevas de ahí voy para allá. Y llegó y les hizo oración de fe. Y esa noche fueron a la iglesia. Conmigo y con José Valladares fueron a la iglesia. Y esa noche le entregaron sus vidas a Cristo los dos. O sea que fueron mis primeros frutos a los 3 días de convertido para Cristo. Por eso te digo que hay personas que le dicen, tú no has evangelizado, es que no sé muy bien, estoy aprendiendo. Pablo, a los 3 días de que Dios lo impactó, le habló en ese lapso cuando iba persiguiendo a sus cristianos, a los 3 días de convertido, él ya estaba predicando a Cristo. Y así muchas personas lo han hecho, que recién convertidos empiezan a hablar las maravillas que Dios hizo en su vida. Por eso Daniel 4:2 dice, conviene que yo declare, testifique las maravillas que Dios, el grandísimo, el altísimo, ha hecho conmigo. Conviene, ¿por qué? Para que otros sepan el poder de Dios manifestado en la vida de cada quien. Pero créanlo que fue algo impactante. Yo nunca me imaginé, la verdad, llegar a Cristo. Yo nunca me imaginé estar predicándote la palabra. Yo pensaba que a lo mejor me iba a quedar en prisión, o a lo mejor me iba a morir, no sé. Pero Dios ya sabía. Él ya había estado obrando de una manera en mi vida. Y fíjense, me voy hasta atrás, hasta que tenía como unos, no sé, 8 años. Yo todavía recuerdo que cerca donde vivíamos, hacia arribita, estaba un culto, estaba una iglesita de un culto. Y yo y un tío mío, mi tío Chito, íbamos y cuidábamos una chivita. Mi tío ya estaba viejito, estaba medio cieguito, pero yo me lo llevaba de la mano con la chivita y subíamos a un montecito ahí que estaba como a 2 cuadras de la casa, lo subíamos. Y ahí me sentaba yo en una piedrita, y ahí estaba cuidando un chivito que teníamos, y él se quedaba sentado platicando conmigo, mi tío. En una de esas vi que había cantos ahí en ese templo, y yo me subí en una piedra y alcancé a ver lo que estaba pasando adentro por medio de una ventana grande. Y cuando estoy viendo, la persona que estaba dirigiendo ese servicio dice, porque Dios ha estado hablando, y dice, y a ti también, muchacho, Dios va a empezar a hablar a tu vida. Yo recuerdo esa vez que dijo eso, y yo me asusté, pues estaba chiquillo, tenía como unos 7, 8 años, me asusté y salí corriendo. Porque dije, pues ¿quién va a hablar conmigo? Y fui y le dije a mi mamá que un señor que quería hablar conmigo. Pero yo no sabía, bueno, simplemente que decía que Dios iba a empezar a hablar a mi vida. Y yo me asusté y le dije a mi mamá, ¿por qué te asustaste? Es que dicen ahí que un señor va a hablar conmigo. Y mi mamá era bien católica, me dijo, no hagas caso, hijo, ni les hagas caso a esos hermanos, que no sé qué. Y desde ahí empezó así como que el quererlos tener así como que con un vallado, ¿verdad? O una protección ahí, que cuando venían los cristianos no los recibieras en su casa y cosas así. Pero fue porque en realidad el enemigo no quería que Dios hiciera la obra en mi vida. Y fíjese una cosa, algo impactante. Yo de mis hermanos, yo creo que he sido el más andariego y el más así, el más rejego y el más que han dado para todos lados. Y como decía mi mamá, el más pata de perro, ¿verdad? Pero a mí fue el primero que el Señor me alcanzó, de toda mi familia. Y le doy gracias a Dios porque han sido luchas y pruebas. Pero hasta aquí, hace 23 años que Dios me alcanzó. Y aquí sigo predicando la palabra. Aquí sigo dándole la gloria y la honra a Cristo. Le doy gracias a Dios por mi esposa, mis hijos que me ayudan en el ministerio. Le doy gracias a Dios también por la vida de mis hijos, que unos están en Laredo, otros, mi hija Cassandra allá en San Antonio. Le mando un saludo, le mando besos a mi hija. Es una joven grande, mi hija, que Dios la bendiga grandemente. Mi hijo Junior también, le mando bendiciones. Y créanlo que Dios es poderoso. Dios hace maravillas.
veces tú ni siquiera te imaginas, pero Dios ya está buscándote. Así que cuando alguien te hable de Cristo, ponte a analizar primero si Dios no es el que ya te está buscando, o hay alguien orando por ti, o alguien pidiéndole a Dios por ti. Alguien debe estar ahí clamando a Dios por ti. Yo sé que había alguien orando a Dios. Le bendigo a esa persona y bendigo la vida de José Valladares, de José Torres, de Luis Rodríguez, de todos estos que fueron parte de mi vida. Le mando muchos saludos y un fuerte abrazo al señor pastor Wilfredo Pérez y a la pastora evangelista Diana Pérez, que ellos fueron los que me encaminaron en mis primeros pasos en el evangelio, que hicieron un excelente trabajo. Y también quiero darle gracias a mi pastor actual, que ha sido de mucha bendición, pastor Tony Martínez, que él nos presta estas instalaciones, nos presta su oficina para hacer este video, este programa, que es una bendición. Gracias, pastor Tony, gracias a su esposa Mayra Vega, que la verdad han sido de gran bendición. El pastor nos ha apoyado bastante, nos manda a predicar, nos manda a que hagamos la obra, y le doy gracias a Dios porque en realidad puedo decir que estamos de veras en un lugar donde se predica la sana doctrina, donde la verdad Dios está haciendo cosas grandes, maravillosas. Si tú no tienes un lugar, si no tienes una iglesia, aquí está una para ti. Estamos en Ecuatorianos 247, Colonia Roberto Espinosa, aquí en Apodaca. Si no, búscala ahí en las redes sociales, Iglesia Fuente de Salvación. Y si no tienes una iglesia, ojo, si no tienes una iglesia y necesitas una iglesia, aquí está una. Aquí está una, y créelo que tiene las puertas abiertas para ti. Con esto quiero cerrar, con esto quiero terminar este programa, este predica o este testimonio que Dios ha tenido para bien. Con esto quiero cerrar y decirte, ¿sabes qué? Yo creo que hoy es la oportunidad. Creo que hoy es un buen día para comenzar. Hoy es un buen día para decirle, Señor, quiero que entres en mi vida y en mi corazón. Hoy es un buen día para aceptar a Cristo. Hoy es un buen día para acercarte al Señor. Porque no sabes si hay un mañana. Hay personas que dicen, ya cuando esté viejo lo acepto. ¿Quién te dice que te va a dar la oportunidad de que llegues a viejo? ¿Quién te dice que la muerte no te va a sorprender? Eso no puedes saber. Así que la oportunidad es hoy. Aprovéchala, porque después a lo mejor ya no va a haber una oportunidad. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias a todos los que siempre nos siguen, a todos los que nos mandan mensaje, a todos los que tienen siempre para bien estar ahí esperando nuestro contenido, nuestros programas. Este es tu programa Transformando Vidas a través de Jesús, del ministerio Las Calles para Cristo. Te saludo tu hermano, tu amigo Cosme Ábalos, mi familia, ahí en los teléfonos, en la edición. Mi hija Jasmine allá, ella también haciendo ediciones y ahí apoyándonos con las redes sociales, y mi esposa orando por todas las peticiones que nos llegan aquí al ministerio. Le damos gracias a Dios por este ministerio y seguimos adelante en el nombre de Cristo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta el próximo mes.